Reporte preliminar. Para ello vamos al menú facturación, luego hacemos clic en informes, reporte de resúmenes de facturas o en algunos otros casos dice reporte preliminar o reporte de ventas. Hacemos clic y nos va a mostrar la siguiente ventana, que es un reporte de facturas y tiene el tema desde hasta, que es el rango de fechas que desean ubicarlo. Por ejemplo, puedo ubicarlo desde el mes de julio, desde el primero hasta la actualidad. Y podemos esto también seleccionar los diarios, si es una factura, una boleta. Si solamente deseo que salga la factura, entonces aquí lo ubico en el diario. Dependiendo de este criterio o de este filtro es lo que sale la información. O también de acuerdo a los usuarios también. Entonces, para ello luego hacemos clic en imprimir reporte. Al hacer clic en imprimir reporte nos va a visualizar unas opciones donde dice descargar archivo. Descargamos el archivo, en este caso yo tengo LibreOffice Fiscal, en el caso de ustedes quizás tienen el Excel. Muy bien, como pueden apreciar ya se visualiza el documento para temas contables y administrativos. Cabe resaltar que esta información mayormente es para la parte contable, para que visualicen si realmente se enviaron los comprobantes electrónicos a SUNAT o tienen algunas observaciones. Por ejemplo, en la parte superior muestra el nombre de la empresa, la fecha que se realizó el reporte, su usuario y el diario. El reporte preliminar muestra aquí un resumen de los totales, tanto facturas, boletas, nota de crédito, débitos y documentos anulados. Todos los tipos de documentos y los documentos anulados muestra su total, su subtotal, el IGB y la cantidad de documentos que se emitieron. Las características de este reporte también tenemos que toda esta parte de aquí está de manera congelada. ¿De qué manera? Que si yo voy a la parte derecha, desgloso, entonces como pueden apreciar se mantiene congelada todas estas columnas y los otros se muestran. Entonces para que puedan tener una mejor visualización de todos los datos del reporte. Como también tenemos la congelación de toda la cabecera, vamos hasta la fila 10. Por ejemplo, si yo desgloso hacia abajo los datos, si yo desgloso hacia abajo los datos, entonces se va a mantener fijo estos datos de aquí para poder apreciar mucho mejor los datos. Entonces es muy práctico y ayuda bastante. Dicho eso, el reporte en las primeras columnas, por ejemplo, aquí dice datos de cliente. Entonces estas tres columnas pertenecen a los datos del cliente. Como pueden ver aquí es el nombre del cliente, en este caso está guiones por temas de que se cambiaron, como es una base de datos de demostración, por eso se ubica. En el caso de ustedes ya va a salir sus datos reales de los clientes. El nombre del cliente, el tipo de documento, si es DNI, RUC o otro tipo de documento, entonces va a mostrar aquí el tipo, el número del documento y entonces de esa manera se muestra los datos del cliente. Las siguientes columnas pertenecen a los datos del documento electrónico, como por ejemplo aquí tenemos el tipo, que es una boleta, una factura, nota de crédito, nota de débito, entre las otras comprobantes de pago electrónico. Tenemos la serie, su correlativo, su fecha de emisión y aceptación de SUNAT. En la aceptación de SUNAT es muy importante para la parte contable, porque antes de declarar en este reporte preliminar deben visualizar si realmente todos los comprobantes fueron aceptados por SUNAT. Si fue aceptado por SUNAT, entonces en la aceptación de SUNAT va a decir el nombre de sí. Si no fue aceptado, esto mostrará un nombre que dice no. Entonces, supongamos que, por ejemplo, aquí hay un documento que no fue aceptado, que es una factura. Entonces, desglosamos a la parte derecha, vamos hasta aquí, vemos los datos de comprobantes de SUNAT o CP, pago comprobantes electrónicos. Vemos que la SUNAT nos dio una respuesta donde dice SOAP en claim 3031. Este 3031 es un código de error. En la parte derecha ven cuál es el problema, por qué es esto lo que la SUNAT ha rechazado. Si pasa estas cosas, de inmediatamente tienen que informarnos
a nosotros para poder darle una solución inmediata. Recuerden que las facturas tienen plazo 7 días hábiles después de la fecha de emisión para ser enviado a SUNAT. Las boletas son 5 días y los resúmenes de boletas, en el caso de nosotros que trabajamos, esto no tiene fecha. Puedes enviar las boletas de hace 2 meses, un mes anterior. Así que en ese caso no hay ningún problema, se puede arreglar. En el caso de las facturas, se envían automáticamente a SUNAT en el mismo instante que generan el comprobante, pero se tiene que ir revisando por si hay alguna observación de SUNAT, entonces informarnos a nosotros de inmediatamente para que sus declaraciones y ante SUNAT estén todo correctamente y no haya ningún inconveniente. Entonces vamos a la otra columna que es el estado. Tenemos la opción donde dice pagado, son aquellos documentos que ya fueron pagados. Puede ser con diferentes métodos de pago, Visa, puede ser por ejemplo una transferencia interna, algún pago que utilicen quizás con POS como el EasyPay o el VisaNet, entre otros datos. Vemos la fecha de vencimiento, los plazos de pago, en este caso figuran al contado si los documentos fueron emitidos desde el punto de venta o desde el otro módulo de facturación, si no ubican ningún plazo de pago. Por ejemplo, si ubican aquí un plazo de pago de 40 días, 30 días el pago, entonces aquí va a visualizar la información. Y luego tenemos más información de los comprobantes, ¿no? Como son los totales, el IGB esto dice BPER, el total, el IGB y entre otros datos más. Luego vemos aquí donde dice documentos de referencia. Nos va a mostrar que, por ejemplo, aquí fue emitido una boleta, pero en esta boleta se realizó una nota de crédito. Entonces su nota de crédito es la siguiente, su serie y correlativo que se emitió. Esto de aquí es para cualquier documento, por ejemplo aquí en este caso es igual una boleta y vamos a ver en la parte, aquí en este caso por ejemplo una factura, se realizó una nota de crédito. En la parte última se van a mostrar las notas de crédito y visualizamos a qué documento lo pertenece esa nota de crédito. Aquí, por ejemplo, visualizamos que es una boleta, aquí vemos que es una factura. Recuerden que cuando es una boleta o factura, según el documento que se anule o la nota de crédito, según sea el caso, por ejemplo, un documento puede tener 3, 4, 5, 10, 20 notas de crédito. Entonces aquí se van a visualizar todas las notas de créditos que se realizaron en ese documento. Luego visualizamos la fecha en la que se envió el comprobante electrónico. Eso aquí es muy importante, que son datos netamente sistema y SUNAT. Por ejemplo, aquí muestra la fecha en la que se envió el comprobante a SUNAT. Luego te muestra una respuesta que te envía la SUNAT. En el caso anteriormente que vimos aquí en esta columna H, muestra solamente si es un sí o un no, pero aquí ya te muestra más detallado. Por ejemplo, en la respuesta SUNAT dice la boleta número 88 ha sido aceptada. Entonces eso quiere decir que la SUNAT te devolvió un CDR de respuesta que es en formato zip y XML, donde muestra que el comprobante ha sido correctamente enviado y aceptado por SUNAT. Entonces ahí no va a haber ningún inconveniente. Como les vuelvo a recalcar, si hay algún problema, en este caso por ejemplo dice no, entonces aquí visualizamos la respuesta de la SUNAT y la descripción que dice por qué es lo que está rechazando el documento. Hay algunos casos que lo ubican en 098, un código, entonces ese 098, eso quiere decir que la SUNAT lo está dejando en espera, que todavía está procesando la información, así que en ese caso no hay problema, ¿no? Pero de todas maneras, si ven algunos datos aquí de la respuesta de la SUNAT que es diferente a la aceptación, o aquí es diferente así en este caso que son los no, tienen que informarnos de inmediatamente para poder solucionarlo. A ver, aquí otros detalles. Vamos a ver, en el caso de los anulados, los comprobantes que son anulados, los totales se muestran 0, 0, 0, cuando son las notas de créditos con signos negativos. Y el orden de visualización de serie son por
orden de serie y correlativo. En este caso, por ejemplo, muestra las boletas, luego muestra lo que son las facturas y luego muestran las notas de crédito. Están en orden cronológico según la serie y el correlativo que se generan. Y de igual manera también aquí se muestran los totales en la parte superior para que sea una mejor visualización. Como pueden apreciar, se muestran ahí todos los totales de todos los datos que se realizaron. Cabe resaltar que antes de la declaración que se haga a SUNAT, tienen que visualizar toda esta información si ha sido correcto para que no tengan problemas en la parte contable. Cada empresa, cada administrador o encargados que ve el sistema tienen que ver, ir viendo, ¿no? Si fue aceptado SUNAT, no fue aceptado. Entonces, si no fue aceptado el documento, tienen que informarnos. La factura son 7 días hábiles de plazo para que sea enviado o corregir si la SUNAT tiene alguna observación. En el caso de los resúmenes de boletas, sí pueden pasar bastante tiempo y normal puedes enviarlo. Entonces, eso sería todo. Estamos